Mauricio Cancino, médico internista y exdirector del Hospital Carlos Van Buren, para hablar de lo que hemos denominado la crisis en los recintos hospitalarios de la región de Valparaíso. ¿Es una crisis, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pamela? Bien. Muy buenos días. Complicado se ve la salud de la región debido a las últimas noticias que hemos recibido, que ya se arrastran desde hace un tiempo. Sabemos que es un problema crónico. Sin embargo, estos días hemos recibido noticias como, ¿cierto?, la inoperancia de los servicios de imagenología de uno de los dos grandes hospitales que tenemos en nuestra región, como el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, cuando nosotros, ¿cierto?, vemos que hay problemas graves en torno al cumplimiento de la atención en las listas de espera que crecen día a día, y en la cobertura, ¿cierto?, en la atención de especialidad de pacientes que llevan esperando no solamente semanas, sino que meses, y muchos de ellos años, para resolver, ¿cierto?, un problema quirúrgico o médico de su salud. Ahí justamente hay un tema, el que estabas tocando, el de las listas de espera. Se trata de 36.000 pacientes en listas de espera que han fallecido en el último tiempo, y justamente esto da pie o argumenta un poco esta interpelación a la ministra Jimena Aguilera. ¿Cómo observas esto? ¿Estás de acuerdo? Porque a veces se habla o se critica que se interpela por todo. En este caso, ¿tiene argumento esta interpelación desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los hospitales? Tú, que estás justamente en el servicio, en el sistema. Mira, es importante que estas interpelaciones tienen, ¿cierto?, un origen que tiene que ver con personas especialistas en temas jurídicos. Yo me voy a referir a lo clínico. Y por supuesto, si el efecto es un llamado de atención a las autoridades de salud para que quien esté, ¿cierto?, a cargo del Ministerio de Salud y la subsecretaría tengan una redacción real y puedan, ¿cierto?, modificar y el sistema de salud, que sabemos que es un sistema obsoleto, que tiene un desarrollo de años y que no ha sido eficiente en el tiempo, presentando falencias que son graves. Efectivamente podría, ¿cierto?, significar que esta situación y esta interpelación a la ministra de Salud genere, ¿cierto?, un cambio importante. Ahora, esto es un problema que es más complejo y que también involucra a Hacienda, a los presupuestos que se destinan a los servicios, ¿cierto?, de salud, al mismo sistema de salud que tenemos en Chile, que es un sistema obsoleto, donde hay hospitales autogestionados, pero que sin embargo funcionan con servicios de salud aún que aumentan día a día el recurso humano. Sin embargo, no se ven los números, la eficiencia y la eficacia del cumplimiento de las atenciones que se puedan ver, ¿cierto?, en personas que puedan ver resueltos sus problemas de salud, como decíamos, su cirugía o sus enfermedades crónicas, con la oportunidad de tener sus medicamentos a tiempo, o la posibilidad, como el caso que vemos del Hospital Gustavo Frique, la posibilidad de hacer exámenes oportunos. Por ello, creo, ¿cierto?, que esto es un problema de sistema, pero quien está al mando en este momento, que es la ministra de Salud, es quien tiene, ¿cierto?, la responsabilidad y que debe responder cuáles son los cambios que van a ejecutar para poder dar respuesta a necesidades urgentes de la población. Tú hablas de un sistema obsoleto. Sí. No se Es trata, un sistema obsoleto. claro, no Sí. se trata de algo que ocurrió ayer o el año pasado, ¿cierto? Estamos hablando de un sistema que lleva años, décadas, porque si la salud es algo tan importante
en términos reales, pero además en el sentir de la gente. La gente está más contenta, vota cuando se siente mejor también. ¿Por qué no se pone el cascabel de gato justamente en este tema? Mira, te voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta de lo obsoleto que está el sistema de salud en nuestro país, el modelo de salud. El Hospital Gustavo Fricke en este momento tiene 2 escáneres que no están operativos. Tiene un resonador que no está operativo. Se ha hecho un plan de contingencia donde se dio a conocer que se iba, ¿cierto?, a preparar una respuesta para darle oportunidad a los pacientes con la compra de servicios a clínicas del sector y que se iba a utilizar la red de salud del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, donde si algún paciente tenía una urgencia médica que requería un examen como un escáner o una resonancia, se iba a derivar al hospital de Quilpué o al hospital de Quillota. Imagínate los riesgos que hay en destinar recursos humanos, destinar recursos físicos, ¿cierto? Una ambulancia para el traslado de un paciente que tiene una gravedad, los riesgos que hay en la carretera. Claro. Hoy día vimos que había un accidente en la Ruta 5 Norte. No estamos, ¿cierto?, exentos del riesgo del traslado, la inestabilidad clínica que pueda presentar el paciente en dicho traslado. O sea, como plan de contingencia, por supuesto, tengo que presentarlo, tengo que actuar, tengo que utilizar mi red, pero el modelo de salud es tan obsoleto que los servicios de salud de Viña del Mar Quillota y Valparaíso San Antonio están separados y un paciente que necesita un examen en Viña no tiene un convenio con el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso o con el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso también, que tienen imagenología y que pudiesen realizar estos exámenes, pero son servicios de salud separados debido a este modelo de salud que, insisto, es un modelo obsoleto y que tienen recursos distintos, presupuestos distintos y por lo tanto tienen que responder y utilizar su propia red e incluso comprar servicios en clínicas más que poder tener convenios, ¿cierto?, de colaboración entre hospitales como ocurrió en pandemia. Ahí tiene que ver el que coordina la subsecretaría, ¿o no? De los servicios de salud. La subsecretaría, lo que pasa es que el ministerio funciona con 2 subsecretarías, la subsecretaría de salud pública, si eso que ve las seremías, y la subsecretaría de redes asistenciales que coordina los servicios de salud, que a su vez coordinan los hospitales. Ahí falla entonces, porque hay que encontrar, yo imagino yo, el punto donde está fallando. Porque no basta probablemente solo con apuntar a la cabeza, sino que también buscar ahí dónde está fallando esta coordinación. Claro, hay un problema de modelo, de estrategia y de ejecución, ya para la gestión de los recursos, la coordinación. Se generó este modelo de salud donde se separaron los servicios de salud y se incrementaron con recursos humanos especializados que debería estar en hospitales, médicos, enfermeras, nutricionistas, tecnólogos médicos, especialistas trabajando en los servicios de salud, que son estructuras y edificios que llevan cierta información administrativa cuando necesitamos hoy en día que esos profesionales estén en los hospitales. ¿Y por qué no se justifica? Porque hoy día tenemos tecnología, tenemos internet, tenemos comunicación como la que estamos en este momento en vivo y en directo, y nosotros tenemos hospitales autogestionados que pueden responder directamente al servicio de salud, lo que daría, al Ministerio de Salud, lo que daría cierta agilización, se pueden agilizar los procesos y dar oportunidad, ¿cierto?, inmediata a la gestión para tener este tipo de respuestas. Y Mauricio, no esperar, por ejemplo, el FRI que tiene un problema con imagenología y los escáneres, debe preguntarle al Servicio de Salud de Viña, el Servicio de Salud de Viña preguntar a la Subsecretaría en Santiago, la Subsecretaría en Santiago hablar con el Servicio de Salud de Valparaíso, el Servicio de Salud de Valparaíso preguntar al Hospital Carlos Van Buren si tiene, ¿cierto?, la posibilidad de generar este convenio. No permite el modelo
tener convenios de colaboración directa. Oye, pero es una vuelta grandísima en el fondo. Si alguien necesita ahora ya una toma de decisión. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay un problema de modelo de salud, insisto, que es obsoleto, donde hace 30 años era válido. Hoy en día no necesitamos, ¿cierto?, esta estructura que son los servicios de salud. Yo lo planteaba en más de una oportunidad. Sí, el recurso humano, que es especializado, que contiene, que son aquellas personas de vasta experiencia, pero llevarlos a los hospitales y que los hospitales respondan directamente, hospitales autogestionados, respondan directamente al ministerio. Ahora, tampoco hay coordinación con los SFAM. La atención primaria es municipal. Los hospitales dependen de la Subsecretaría de Red Asistencial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy en este momento en el Van Buren y una persona, un paciente que está en el Cerro Las Cañas, acude a la urgencia del Hospital Van Buren y su ficha clínica que tiene en sus SFAM no tiene coordinación y no existe en las redes que tenemos nosotros de datos, de software, en fichas clínicas en el Hospital Van Buren, que aún tenemos fichas de papel, por ejemplo. Por lo tanto, imagínate, estamos a minutos, a metros, y llega una paciente que dice uno descompensada y uno le pregunta qué medicamentos toma, y la paciente dice toma una pastilla de color amarillo, una pastilla rosadita, doctor, y una pastilla blanca, pero no recuerdo los nombres. Cuando nosotros en estos tiempos, ya con internet, con software médico, deberíamos tener esa información al momento, con el RUT del paciente y tener coordinación directa. Eso es gestión, pero lamentablemente la atención primaria, los SFAM, tienen otro tipo de recursos, obedecen a los municipios y no, ¿cierto?, permiten la conversación directa para tener la información clínica al momento y tomar decisiones que puedan beneficiar a los pacientes. Mauricio, bueno, todo lo que cuentas grafica justamente con lo que comenzábamos esta entrevista, este concepto de crisis en los hospitales. Llama la atención de que tú hablabas recién de los CEFAM, pero está el Hospital Frique, Gustavo Frique, el Hospital Carlos Van Buren, que son los hospitales más grandes y los dos tienen o han tenido problemas. El año pasado había problema con las camas en el Van Buren, problema con las cirugías. Este año hay problema, y tú también lo decías recién, con los escáneres y con los equipos de radiología. ¿Qué podemos hacer? Porque una cosa es que tú estás comentando esto, se está haciendo esta interpelación a la ministra, pero en ocasiones anteriores también se ha hablado y no parece que se pudiera mejorar. Vivimos una pandemia gigante hace unos años. Todo el mundo aplaudía, ¿cierto?, a los equipos médicos, pero ahora volvemos a lo mismo, ¿o no? Sí. ¿Qué ocurre? El presupuesto que se asigna a los establecimientos de salud dista mucho del gasto real. Un ejemplo, si un hospital gasta 100, el presupuesto que llega a ese hospital para ese gasto de 100 es 70. Por lo tanto, el hospital tiene que hacer malabares durante todo el año y priorizar algunas cirugías, priorizar algunas unidades, ¿cierto?, que son las camas clínicas de alta complejidad en desmedro de pacientes que tienen otro tipo de, ¿cierto?, patología o que pueden esperar. Por lo tanto, si ese problema, insisto, lleva año tras año y es crónico y viene desde Hacienda con un presupuesto insuficiente y que va de la mano también con una gestión que no es la adecuada, una gestión que el recurso, ¿cierto?, tanto de presupuesto como el recurso humano, y acercarse a la eficiencia en la utilización de esto, ¿cierto?, no nos permite tener, ¿cierto?, una atención adecuada que dé oportunidad y calidad a los pacientes. Por lo tanto, el problema yo lo divido en esas dos partes: falta de presupuesto y un problema de control, de gestión en los establecimientos de salud, debido, y voy a insistir, a un sistema, a un modelo de salud obsoleto, en el cual está, ¿cierto?, designado de hace muchos años con los servicios de salud y grandes hospitales autogestionados, cuando eso ya no se explica de ninguna forma.
Tú mencionabas también hace poquito esta dinámica de trasladar hacia otro centro asistencial cuando no estaban los equipos, pero también entiendo que se realizan arriendos a clínicas o a centros privados. ¿Esto lo paga el servicio de salud? ¿Cómo funciona? Porque, o sea, si uno ve que en el fondo se está como parchando esto en vez de buscar una solución integral, que es la que estamos conversando, uno se pregunta si, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está realizando de estas formas y no se arregla de forma definitiva? ¿Cierto? Con el mismo presupuesto, del hospital, y que va, ¿cierto?, disminuyendo cada día, sobre todo cuando vas haciendo el uso de los recursos, por supuesto, para priorizar un paciente que lo necesita, pero te ves en la obligación de, al no tener convenio ni colaboración con hospitales del sector, ejemplo de otro servicio de salud que es vecino, tienes que utilizar tu propio presupuesto. Acá no viene dinero nuevo ni una extensión presupuestaria para comprar este servicio a una clínica. Mauricio, tanto, y esos dineros, esos dineros que se utilizan, por ejemplo, para estos arriendos de equipos, ¿de qué forma impactan al funcionamiento del mismo hospital? ¿Qué es lo que se deja de comprar, de financiar? Eso es lo que genera finalmente en que tenemos listas de espera que crecen día a día debido a este tipo de situaciones. Cuando se generan estas compras, disminuye tu presupuesto y tienes que priorizar a cirugías que tienen más cierta urgencia. Sin embargo, otros pacientes deben seguir esperando, y así vemos que, como mencionaba al principio de la entrevista, son 30.000 personas esperando, ¿cierto?, en listas de espera que día a día se van incrementando y que pasan al año siguiente. Yo recuerdo el año 2019 al menos habían pacientes del 2008 esperando solucionar un problema quirúrgico. Cuando hicimos una resolución de lista de espera, una campaña que hubo presidencial en ese año, que era la lista de espera presidencial, ya había, ¿cierto?, en ese momento pacientes del 2008 esperando cirugía. Y hoy en día ya tenemos, ¿cierto?, en el 2025 pacientes del 2020 esperando que se resuelva la cirugía. Y cuando se utilizan los recursos por una eventualidad, por un plan de contingencia, para comprar servicios, ¿cierto?, a una clínica, por ejemplo, del sector, que insisto, es para darle prioridad a ese paciente que probablemente está grave, lo que hacemos es incrementar aún más las listas de espera de aquellos pacientes que pueden esperar, entre comillas, y que son electivos, pero que lamentablemente su morbilidad o comorbilidad va llevando a que también puedan fallecer, lamentablemente, en esta espera. ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué hace falta? ¿Qué se puede hacer en este momento, más allá de todo lo que hemos mencionado? Porque tú tienes un diagnóstico claro, los políticos están haciendo lo suyo, pero día a día llegan pacientes a tu consulta, llegan pacientes a la urgencia y hay que solucionarlo, ¿o no? ¿Cómo lo viven ustedes, por ejemplo, como médicos? Tú estás en el Hospital Van Buren. ¿Cómo se vive el problema de este día a día que tú mencionas, este sistema obsoleto? Y y ustedes cómo lo sienten en carne propia también como profesionales. Día a día vemos, yo me saco el sombrero, la verdad, porque el recurso humano es el que finalmente da la cara, ¿cierto? Y tiene que dar la atención y cumplir con un esfuerzo mayor, y eso produce también un estrés mayor desde, ¿cierto?, los auxiliares, técnicos, paramédicos, enfermeras y médicos, ¿cierto?, a tratar de dar cobertura a las atenciones médicas. Sin embargo, insisto, cuando el presupuesto es insuficiente al gasto que se genera, ¿cierto?, la cobertura de una población que también crece día a día, se hace insostenible esto en el tiempo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que definitivamente Hacienda comprenda que el gasto de los hospitales en Chile es al menos un 30% mayor de los presupuestos asignados anualmente, y hay que mejorar el control de gestión.
ese también es un punto importante debido a que la gestión en los establecimientos de salud no es, ¿cierto?, la óptima, y eso también genera una mala utilización de los recursos públicos. Mauricio Cancino, muchas gracias, médico internista y exdirector del Hospital Carlos Van Buren. Hablabas de falta de presupuesto y falta de gestión. Eso es lo que es el diagnóstico en términos sencillos, ¿cierto?, de lo que está pasando con lo que hemos denominado la crisis de los recintos hospitalarios. Muchas gracias, Mauricio. Que tengas un buen día. Igualmente, nos vemos, Pamela. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, y siendo las 11:27, estamos en Hora de Noticias a través de las pantallas de puranoticia.cl. Ahora haremos una pausa comercial y ya estamos de regreso.